Quiero enviar un saludo fraterno, cariñoso, a todos los sacerdotes, a todos los diáconos y a las personas que van a escuchar esta exhortación que quiero hacerles en el día de hoy. Hoy celebramos en la iglesia esta fiesta de Nuestra Señora de Fátima, que para nosotros, por ser el único santuario oficial de la diócesis, se convierte realmente en una fiesta diocesana. En esta oportunidad quiero decirles que algunos padres el vicario de Anserma y otros sacerdotes van a concelebrar la Eucaristía en la capilla de Fátima, ya en San Clemente, sin pueblo de Dios, evidentemente sin abrir la iglesia, pero para rendirle el homenaje que cada año le rendimos a Nuestra Señora de Fátima y para pedirle a ella, desde lo más hondo de nuestro corazón, su ayuda, su presencia, su bondad, su intercesión por el pueblo de Dios en medio de estas dificultades. Cuánto hubiera querido yo estar allí, pero las circunstancias me impiden estar en ese lugar, que no va a congregar personas, ni va a ser ningún desfile, simplemente es una Eucaristía que van a transmitir por algunos canales de televisión y otros medios para dar gloria a la Virgen e implorar su mano bondadosa y su intercesión poderosa. Quiero hoy comenzar con el Evangelio de este día, de San Juan en el capítulo 15. Dice el Evangelio: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. A los que dan fruto los poda para que den más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tiran afuera, como el sarmiento, y se secará. Los toman, los echan al fuego y se quemarán. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados sacerdotes, queridos diáconos, amados hermanos todos, estamos adaptándonos a la situación que estamos viviendo desde hace unos meses. Estas circunstancias no las habíamos imaginado nunca. Son circunstancias difíciles. Es la naturaleza la que se ha manifestado. Es una realidad bastante complicada para entender, pero tenemos que adaptarnos y ayudar a salvar la vida de nuestros hermanos, de nuestros fieles, la vida propia de nosotros y la vida de aquellos que nos rodean y que hacen parte también de esta realidad, de esta comunidad humana. En segundo lugar, amados hermanos, tenemos que reflexionar sobre este Evangelio. Sin mí no pueden hacer nada. Sin mí.
¿Qué significa estar en el Señor? ¿Qué significa ser un sarmiento fecundo, con buenas ramas, con buena savia, con todo lo que puede producir el fruto de la uva? ¿Qué significa entonces permanecer en el Señor? Nosotros debemos estar con el Señor, unidos al Señor en estas circunstancias con mayor razón, con mayor decisión, con mayor fortaleza. No podemos desprendernos de Cristo, que es el árbol grande, el árbol lleno de vida, al cual nosotros pertenecemos por el bautismo. Hemos sido injertados al cuerpo de Cristo desde su muerte en la cruz, por la sangre derramada, por el cuerpo sacrificado, por la cena, por la Eucaristía y los sacramentos. Amados hermanos, estamos como pegados a la carne del Señor, y más ahora, en estas circunstancias, nuestro ser debe consolidarse en una unidad con el ser de Cristo. Miremos qué es la iglesia. Miremos lo que yo les he dicho a ustedes. La iglesia cerrada, el templo, pero la iglesia abierta. La iglesia del Señor en la oración, la iglesia del Señor en la plegaria, la iglesia del Señor en el sacrificio y en la obediencia a su mandato. Qué misterio tan grande el de nosotros. Nosotros tenemos una razón de ser la patria del corazón de los fieles en la tierra, ser el lugar seguro de nuestros creyentes en este mundo, ese tabernáculo que permanece allí con el Santísimo en el templo, ese altar vacío, esa realidad de nuestra alma sacerdotal ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía por medios modernos, pero totalmente diferente a como lo veníamos haciendo al comienzo del año. Es toda una realidad, amados hermanos, que nos permite a nosotros entender que la grandeza de la Iglesia y del acto de fe que la Iglesia hace todos los días no depende de nuestras manos. Es la presencia salvífica del Señor que nos invita a ese acto de fe para Él actuar y seguir salvando a las personas en medio de circunstancias difíciles. Es la obra del Señor, no es la obra de cada uno de nosotros aparte, o no es la iniciativa de nosotros la que hace o permite que la gente se salve. Es la obra del Señor. Nosotros somos intermediarios, somos sacerdotes que contribuimos para que la gente se acerque al único Salvador, y para animar con nuestras palabras y nuestros gestos en la Eucaristía y en los demás sacramentos, para conducir la gente a ese camino diario en el cual se busca la salvación de todos. Por eso yo los animo en este día, recordar cómo la Virgen se apareció a los 3 pastorcitos. Seguramente la gente más humilde de Fátima, de ese sitio allí tan hermoso donde se apareció la Virgen, unos pastorcitos, 2 niñas y un niño, y la Virgen hablándoles a ellos de la salvación, del pedir perdón por los pecados, de la oración. Pues bien, el Señor se nos manifiesta en estas circunstancias y nos dice lo mismo
Él directamente nos dice y nos anima a pedir perdón por nuestros pecados, orar por la humanidad y estar conectados a la gracia divina para seguir el proceso salvífico, aun si no estamos dentro de un ambiente normal como lo teníamos nosotros al comienzo de este año. Entonces, mi exhortación, queridos hermanos, es a participar dignamente de todo este proceso espiritual que estamos realizando, de este crecimiento en medio de las dificultades. De otro lado, quería decirles con mucho cariño que la realidad de la posible celebración de la Eucaristía en los templos se le ha expuesto al señor presidente de la República esa realidad, esa situación que estamos viviendo en la Iglesia, y se le han hecho propuestas con mucha responsabilidad, con mucha dignidad, con mucho respeto por parte de la presidencia de la Conferencia Episcopal y de la Secretaría General del Episcopado. Pero hasta ahora no hemos obtenido respuestas o ninguna respuesta, aunque el contacto no se ha perdido con la señora vicepresidenta de la República y con el capellán de la presidencia, que también está atento, y con todo lo que se ha trabajado para explicar a las autoridades la situación de la Iglesia y la realidad de cada una de las parroquias. Estamos en espera de alguna definición porque todavía se considera que la Iglesia, que es una institución tan importante, tan digna, que preserva la vida, que salva la vida, que nosotros también contribuyamos con esta situación, pues con esta, dijéramos, prohibición de reunirnos en grupos grandes, que continuemos conservando las personas en sus casas y recibiendo de esas personas la Eucaristía por el Internet. Pero algún día tendremos que abrir nuestros templos, algún día tendremos que tener todo preparado para seguir los protocolos necesarios en este camino de ir progresivamente, poco a poco, reabriendo los templos con un número determinado de personas y con todos los protocolos de sanidad que nos pide para preservar la salud. Esto lo explicaremos en el momento en que tengamos algo oficial. Les comunico pues que yo participé de esa reunión o de esa conferencia o encuentro virtual con todos los arzobispos el viernes pasado, que no faltó ninguno de los arzobispos y que hubo una participación pues muy completa, cada uno explicando lo que está haciendo en sus diócesis y en las parroquias. Yo les quiero decir a los párrocos que muchos de ellos han recibido de la gente evangelizada, gente no evangelizada, gente buena, algunas ayudas, algunas ofrendas, se han recibido también ayudas de alimentos que se han repartido entre los más pobres y necesitados, y también pues algunas ofrendas que la gente consciente de la situación del sacerdote, de la situación de las parroquias, pues han podido dar en medio de las dificultades que tienen ellos también, han podido donar o dar a las parroquias, tocando la puerta de la casa cural para entregarle a los sacerdotes una ayuda especial, tanto para mirar lo de los empleados y el sostenimiento de los padres. También agradezco que muchos padres, aún de ese dinero ahorradito que tenían, nos han ayudado a nosotros
en la diócesis, porque realmente nosotros, como les dije la vez pasada, no queremos de ninguna manera dejar de dar las cuotas a los sacerdotes de parroquias muy necesitadas y de parroquias que realmente les hemos venido ayudando desde siempre, y otros sacerdotes que por congrua sustentación nos ha tocado a nosotros desde el punto de vista canónico responsabilizarnos de alguna cuota alimenticia o alimentaria para cada mes. Estamos entonces en esas circunstancias. No olvidemos que las casas de retiros que nos ayudaban tantísimo están cerradas, Betania y Santa María de los Ángeles. No olvidemos, amados hermanos, que teníamos arrendada la hostería de los frailes, Alsena, pero el Sena se retiró y es difícil arrendar un edificio de esta magnitud a otra institución. Y estábamos en ese proceso cuando aparece esta pandemia que paralizó todo. Y de ese edificio tenemos que pagar muchos millones de impuesto predial. Y no tenemos la entrada tampoco de esta edificación que siempre nos ayudaba de alguna manera. Todo esto para decirles a ustedes que la curia tiene sus obligaciones y que tiene que ser leal con sus trabajadores, aunque vamos a hacer algunas reformas para poder subsistir, y tiene que ser responsable con los padres, con los sacerdotes que están recibiendo nuestra ayuda y que están presentes en las parroquias más necesitadas. Nosotros, desde la diócesis, queridos sacerdotes, no podemos pagar los trabajadores o empleados de una parroquia. Eso no podríamos hacerlo, porque realmente la diócesis iría al fracaso en poco tiempo. Esa no es la tarea de la diócesis. Los padres, cada uno en su parroquia, debe consultar con el economato de la diócesis, con el padre John Freddy y con sus contadores, para ver hasta cuándo resisten con sus empleados y de qué manera pueden llegar a un acuerdo legal con ellos. Pero la diócesis no puede asumir 110 parroquias para pagar empleados de las parroquias. Eso no tiene presentación y eso es imposible por parte nuestra, porque acabaríamos en un instante también con las pocas reservas que tenemos en nuestra diócesis, en nuestra curia diocesana. Yo le pido a cada padre la mesura, la prudencia, la responsabilidad, la consulta temprana, y si la gente les está ayudando, porque solo Dios sabe, y la gente buena sabe, y el párroco correcto sabe, si está recibiendo ayuda de la gente, y la gente aún en medio de sus dificultades y en medio de sus dolores y de sus limitaciones, no deja de amar al sacerdote, no dejan de amar a su parroquia, y están atentos para ayudar de alguna manera, no como antes, pero de alguna manera. Entonces, con lo poquito que entre, lo poquito que haya en reserva, tratar de hacer todo con una estricta forma de repartir lo poco que se tenga en lo esencial, en lo fundamental, en la justicia con los empleados, hasta que se llegue a un acuerdo con ellos, y en la subsistencia del propio sacerdote y de la propia parroquia. Amados hermanos, todo esto hacerlo dentro de la ley y con mucha humildad y mucha sencillez, no olvidando que todos somos una familia y que de alguna manera la realidad de la situación es difícil. Nosotros hablamos con una institución que es la Sociedad de Mejoras y otras instituciones que llevaron algunos mercados a unas parroquias más necesitadas, fuera de todo lo que se ha hecho con la gobernación
y con Cáritas, que también pues todo tiene su límite y todo tiene su parte, dijéramos, de dificultad. Le pido a los padres y les ruego velar por su salud, por la prudencia. Ellos pueden tener alguna actividad, algunos tienen alguna actividad de ir, llevar un mercado a los pobres, alguna otra situación, pero les pido mucha prudencia. Yo quisiera haber ido, por ejemplo, hoy a San Clemente, pero no es conveniente ni prudente, aunque sea de mi carro, llegar directamente a esa capilla de San Clemente y celebrar la Eucaristía allí con los sacerdotes, sin gente, evidentemente, sin que se abra la iglesia, sino solamente por la transmisión de los medios de comunicación, pero tampoco lo he podido hacer ni lo debo hacer por las circunstancias de mi edad y de mi salud. Queridos sacerdotes, oración, fe, amor, sacrificio, contemplación, santificación, en compañía de la gente. Sean sinceros, seamos sinceros. Digámosle al Señor que hemos tenido deudas con Él, sí, deudas de muchos pecados, que Él nos los ha perdonado en el sacramento de la penitencia, que nos ha perdonado con la misericordia infinita, pero que nosotros tenemos que ser distintos, pensar diferente, avanzar en nuestro crecimiento de fe, agigantar nuestro acto de fe, de esperanza y de amor, tener más alegría al sacrificarnos por nuestros fieles, valorar esa presencia divina en nuestras manos por la Eucaristía. Todo esto hay que hacerlo y todo esto hay que buscar la manera de llegar al proceso de crecimiento y al proceso de fe y de amor que el Señor nos pide. Finalmente, yo quiero decirles a ustedes, amados hermanos, que todos los científicos dicen que esta pandemia no va a terminarse rápidamente, que tendremos ese virus presente en todas partes, que así nos permitan algunas personas en las iglesias, mientras no haya una vacuna o mientras no haya una erradicación con tratamientos de este virus, lo tendremos siempre allí. Lo que sucede es que la iglesia no se puede quedar eternamente en una cuarentena. Tenemos que dar un paso en un momento dado para ir abriendo nuestros servicios pastorales con mucha prudencia, pero todo a su debido tiempo. La realidad es que esto se complica, que países tan desarrollados como el Reino Unido, Francia, España, Estados Unidos, tienen esta mortandad tan impresionante. Nosotros no podemos decir que no podemos, que ya no vamos a llegar a un punto culminante en Colombia donde se destape semejante, dijéramos, forma de llegar los muertos y los contagiados en nuestra nación. Hasta ahora vamos como con mucha prudencia, sin embargo, contemos con esa realidad, amados hermanos, sin embargo, pues actuemos hasta donde podamos en el contacto con la gente por los medios modernos de comunicación y con mucha prudencia, esperando que nos digan la manera y la forma como vamos a llegar nosotros a esta realidad que nos permita llegar o nos permita dar solución a este problema. Que Dios los bendiga a todos y les doy una bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.